Intersecciones. Lo primero que vamos a estudiar va a ser la intersección de dos planos. Sabemos que la intersección de dos planos es una recta. Para hallar esa recta, con que tengamos dos puntos de la misma, la tendremos definida, ya que sabemos que por dos puntos del espacio solo pasa una recta. Supongamos que tenemos un plano como el de la figura. Esto sería la intersección de ese plano con un plano frontal, como este de aquí. Y esto sería, esta recta sería la intersección del plano con un plano horizontal. Supongamos que tenemos aquí otro plano, esto sería su intersección con el plano frontal, y esta otra recta sería su intersección con un plano horizontal. Evidentemente, si un plano frontal corta, bueno, vamos a materializar el plano aquí pues para que se vea un poco. Bien, entonces si uno de los planos es cortado, si ambos planos son cortados por un plano frontal, pues uno de ellos es cortado según esta recta y el otro según esta otra. Por tanto, se cortan esas dos rectas en ese punto, que es un punto de la intersección. Si tomáramos otro plano auxiliar, como este plano horizontal de aquí, pues la intersección de este plano auxiliar horizontal con uno de ellos sería esta recta, la intersección con el otro sería esta otra recta, se cortarían ambas rectas en este punto, que sería tanto como en la anterior otro punto de la recta intersección. No habría más que unir esos dos puntos para tener la recta definida. Y esa recta de color rojo es la intersección. O sea que nosotros siempre podemos coger un plano auxiliar, cualquiera, y hallar la intersección con uno y con otro. Si el plano auxiliar es frontal, pues las rectas que obtendremos serán frontales y se cortan en un punto. Si el plano auxiliar es un plano horizontal, las rectas que obtenemos son horizontales, una horizontal de un plano y otra horizontal del otro. Ambas rectas se cortan en un punto, que unido con el anterior definen la recta intersección. También podríamos haber tomado un plano auxiliar horizontal, el primero este de aquí que hemos hecho para tener este punto, y en vez de tomar plano frontal, podríamos haber tomado un plano horizontal como este que estamos marcando aquí ahora mismo en la figura, a una cierta altura, por encima del plano horizontal anterior. Y entonces vemos que este plano corta a uno de ellos según una recta que es una horizontal. Recuérdese que todas las horizontales de un plano son paralelas. Luego será una paralela a esta recta que pasará por este punto. Esa sería la intersección de este plano nuevo auxiliar horizontal con el plano de la izquierda. Con el plano a la derecha será otra recta horizontal que será paralela a esta y que pasará por este punto. Y esa será la otra intersección. Como se puede ver, esas dos intersecciones se cortan en un punto que pertenece a la intersección buscada. Y ese punto unido con el que teníamos anteriormente como corte de las dos horizontales del plano horizontal más bajo, definiría la recta de intersección buscada. O sea que, como se puede ver, tomaremos planos auxiliares. Generalmente solemos tomar horizontales o frontales. Y entonces sacamos la intersección de ese plano auxiliar con cada uno de los planos, obtenemos dos rectas y esas rectas se cortan en un punto. Y repitiendo el proceso con otro plano auxiliar, tendríamos otra pareja de rectas que se cortarán en otro punto, que unido con el primero definen la recta de intersección buscada. Bien, podríamos haber tomado, ya digo, planos frontales, como este de aquí, como el plano auxiliar. Esta es una intersección, esta es otra, y ese punto de corte de ambas intersecciones es un punto común a los tres planos. En realidad, en lo que nos estamos basando es en el hecho de que dos planos concurren según una recta y tres planos concurren según un punto. Y de ese punto salen las tres posibles intersecciones. Obsérvese, por ejemplo, si tomamos este plano frontal como plano auxiliar, la intersección con un plano es esta recta, la intersección con el otro es esta recta y la intersección entre ellos es esta tercera recta. Este punto de corte de estas dos es el de aquel del que parten las tres posibles intersecciones, entre este y este, entre el frontal y este y entre el frontal y este otro. Y ese es el fundamento en el que se basa lo que estamos aplicando y vamos a aplicar ahora en diédrico directo. Bien, apliquemos lo anteriormente dicho a un caso de intersección de planos en el que uno de los planos está definido por los puntos A, B y C, de aquí de la parte izquierda de la figura, y el otro plano está definido por dos rectas paralelas. Obsérvese que las rectas paralelas tienen proyecciones homónimas paralelas, es decir, por un lado R' y S' son paralelas y por otro lado R y S también lo son, aunque entre las proyecciones verticales y horizontales no tiene por qué existir ningún paralelismo. Según lo anteriormente explicado, vamos a tomar planos auxiliares, por ejemplo, un plano auxiliar horizontal. Vamos a tomar, dado que el segmento A'B' es horizontal, vamos a beneficiarnos de esa ventaja en este caso, y tomaremos un plano auxiliar horizontal que pase por A' y B'. Ese plano va a cortar a un plano y a otro según dos rectas horizontales. Al lado AB, al plano definido por AB y C, lo va a cortar según el lado AB,
puesto que la intersección de este plano con el ABC sería el propio lado AB. Y al plano definido por R y S lo va a cortar según una recta que va a pasar por este punto y por este. Este punto lo referiremos a la proyección horizontal y este punto también. Y esos dos puntos unidos determinarán la intersección del plano auxiliar horizontal con el plano definido por R y S. Entonces vemos que esta línea de color azul que hemos dibujado aquí es el segmento de intersección del plano horizontal con el plano ABC. Es un segmento, en realidad sería una recta, claro. A continuación buscamos el corte de este plano horizontal con la R' y referimos sobre R. Entonces tenemos ahí un punto que materializamos. Hacemos lo mismo con S. Donde esto corta S', referimos sobre S. En este caso hay que prolongar ligeramente S hacia arriba y tendremos ahí ese otro punto. Uniendo este punto con este tendremos la recta intersección del plano auxiliar horizontal con el plano definido por R y S. No habría más que buscar el punto de corte de las rectas azules, las intersecciones del plano auxiliar con cada uno de los planos. Ese punto de intersección, pues le podemos llamar, como se ve aquí en la figura, X, cuya X' se encuentra a la altura del plano horizontal que lo ha producido. Luego desde X referiremos perpendicularmente aquí y tendremos ahí arriba la X', que es la proyección vertical de ese punto perteneciente a la intersección buscada. A continuación vamos a tomar un segundo plano auxiliar horizontal. Podríamos tomar uno frontal, pero ya que tenemos las horizontales y sabemos que las horizontales de este plano son todas paralelas entre sí y las de este otro también, pues entonces vamos a aprovecharnos de esa propiedad. Tomamos este plano auxiliar horizontal y prolongamos su traza hasta cortar a los dos elementos definidores de cada caso. Y entonces aquí nos daría este punto y este. Esos puntos los referiremos desde este punto de A'C' referiremos sobre AC verticalmente y bajaríamos aquí y tendríamos este punto aquí. Simplemente por este punto podríamos hacer una paralela a la horizontal anterior y tendríamos ya la intersección de este plano auxiliar con el plano ABC. Pero para que se compruebe, y en fin, aunque lo sabemos, pero no haría falta, pues desde este otro punto de corte podríamos referir sobre, si esto es C'B', pues sobre CB. Entonces referiríamos aquí y vamos a comprobar que al unir esos dos puntos tenemos esta línea de color rojo que resulta paralela a la horizontal anterior. Esa es la intersección de este segundo plano auxiliar con el plano ABC. Lo mismo haremos con el plano definido por R y S. Este plano horizontal nos corta en este punto y en este. Pues desde este punto vamos a referir sobre R mediante una línea vertical. Y por el punto obtenido, ya no vamos a hacer la comprobación de antes, podríamos bajar desde este punto sobre S, pero no hace falta. Desde este punto haremos una paralela a la línea azul, que es esta segunda línea roja. Buscaremos la prolongación de ambas líneas y donde se corten tendremos el punto I, que es un segundo punto de la intersección. Importante, si este sí, la I' se encuentra en este plano horizontal. No nos equivoquemos y refiramos sobre el horizontal primero. No, es sobre este que es el que ha producido ese punto como corte. Entonces referiremos perpendicularmente y tendremos I'. Y ahora no hay más que unir X con Y y X' con Y', y esa recta de color negro, en proyección vertical y en proyección horizontal, es la intersección de los dos planos buscados. La podemos prolongar lo que queramos y esa sería la recta intersección. A continuación vamos a ver cómo hallar la intersección de una recta y un plano. Vamos a basarnos en una idea que es interesante tener en cuenta y que es la siguiente. Supongamos que tenemos este plano proyectante vertical, es un plano proyectante que es, digamos, perpendicular al horizontal. Sabemos que si esto es una recta en el espacio, esto es su proyección, sabemos que la intersección sería este punto y nos basamos en el hecho de que en este tipo de planos todos los puntos se proyectan sobre la traza, sobre esta recta de aquí. Es aquella en la que se confunden las proyecciones horizontales de todas las rectas del plano. Esto se ha estudiado en los tipos de planos. Entonces, simplemente donde la proyección horizontal corte a la proyección en que se confunden todas las rectas del plano, ese sería el punto, eso sería la proyección horizontal del punto de intersección. Desde ese punto referiríamos sobre la proyección vertical y tendríamos la intersección. De igual manera, si tenemos un plano perpendicular al vertical, como este de aquí que tenemos indicado, y esta es la proyección vertical de una recta, y esta es la recta en el espacio, pues igual, cualquier punto de este plano, cualquier punto de este plano se proyecta sobre el vertical según esta línea, en la que se confunden las proyecciones verticales de todas las rectas de ese plano. Por tanto, para hallar la intersección de cualquier recta con un plano de este tipo, un proyectante de este tipo, es donde la proyección vertical corta a las proyecciones confundidas de todas las rectas del plano, tendremos ahí la proyección vertical del punto de intersección.
Y ahora desde ese punto hemos hecho esta paralela a la dirección de proyección y aquí tenemos el punto de intersección en el espacio. Y si estuviéramos ya en diédrica, pues donde la proyección vertical corta las proyecciones verticales de todas las rectas confundidas de este plano, tendríamos la proyección vertical del punto y referiríamos sobre la proyección horizontal para tener la correspondiente proyección del punto de intersección. Bien, pues aplicando esto vamos a resolver el caso de intersección de recta y plano. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí las proyecciones de un triángulo ABC que definen un plano y una recta R', que son las proyecciones de una recta. Aquí tenemos una figura esquemática del espacio, esta es la recta R. El proceso que vamos a seguir va a ser el siguiente. Sabemos que el punto de intersección pertenece simultáneamente a la recta y al plano este del triángulo. Luego entonces, si nosotros hacemos uno de los infinitos planos que contienen a la recta, ese plano también contendrá al punto de intersección. Y por tanto, ese plano y este otro contendrán al punto de intersección, es decir, la intersección de esos planos contendrán a dicho punto. Entonces, tomaremos un plano que contiene a la recta, ahora lo vamos a dibujar, hallaremos la intersección de ese plano con este plano ABC, nos dará otra recta y esa cortará a R en el punto de intersección buscado. Como podemos elegir un plano que contenga la recta cualquiera, vamos a tomar un plano proyectante de lo que hemos visto hace un momento, que es aquel en el que todas, como veremos, sus proyecciones se confunden, las de todas sus rectas en una de las proyecciones. Por ejemplo, haremos un proyectante vertical. Bien, el plano, por ejemplo, supongamos que el plano que tomamos es este, que estamos aquí materializando, y este sería un plano auxiliar que contiene a la recta. Para hallar la intersección de este plano con el plano del triángulo, podemos hallar este punto de intersección de este lado AC con ese plano y este otro punto de intersección. Esos dos puntos unidos definirán la recta intersección de esos dos planos, serían los puntos D y E, que esa recta es la intersección de, como digo, de esos dos planos, que corta la recta R en el punto de intersección buscado. Ese sería el proceso de intersección de recta y plano. Incluir la recta en un plano, generalmente tomamos un proyectante, es decir, en el que todas las proyecciones, unas proyecciones bien vertical o horizontal, se confunden en una sola recta. Hallar la intersección de ese plano auxiliar con el plano ABC. Para ello lo que hemos hecho ha sido hallar la intersección de CA con ese plano, y es el punto D, y la intersección de AB con ese plano, y es el punto E. Por tanto, esos puntos D y E unidos definen la recta intersección que corta la recta R dada en el punto I de intersección buscado. Bien, una vez hecho eso, esto sería como quedaría materializado el proceso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un plano proyectante que contenga la recta, es decir, un plano en el que todas las rectas se confundan aquí con sus proyecciones verticales. Ese sería el equivalente a este plano de aquí. Bien, para ello, y a continuación vamos a hallar la intersección del plano ABC con ese. Para ello hallaremos la intersección de la recta AC con ese plano y la AB con ese plano. El punto de intersección de la recta AC con el plano proyectante, esta es su proyección vertical, según hemos comentado hace un momento, y su proyección horizontal sería referir aquí sobre AC. Y entonces tomaríamos este punto, que este sería el punto D' que equivale a este. Esta es la intersección de la recta AC, de este plano ABC, con el proyectante que contiene la recta. Hacemos lo mismo con el lado CB. Buscamos el corte de CB con la R' y por ese punto referimos sobre CB en proyección horizontal. Y este sería el punto E'E que corresponde a este. Uniendo D con E tenemos la recta intersección de esos dos planos. Y esa recta, que es esta de color rojo, intercepta a la recta dada en el punto I de intersección buscado. Y ese sería el proceso que tendríamos para tener ahora, desde este I, referimos sobre la R', tenemos I'. Y esas son las proyecciones del punto de intersección de esa recta con ese plano. También podíamos, en vez de haber utilizado el proyectante vertical, haber utilizado el proyectante horizontal, es decir, un proyectante en el que todas las rectas del mismo se confundan en proyección horizontal con R. Y hacemos el mismo proceso. R minúscula, hallamos la intersección de ese proyectante con el lado AB y el lado CB. Para ello, donde esto corta aquí a AB en AB, referimos sobre A'B' verticalmente. Esa sería la intersección del lado AB con ese plano proyectante, este punto, que es este en proyección horizontal. Ese plano proyectante corta CB en este punto y desde ese punto referimos también sobre C'B'. Uniendo esta proyección vertical y esta tenemos la recta intersección que, como se comprueba, pasa precisamente, corta la recta R' en el punto I', que es el mismo que habíamos obtenido anteriormente. Entonces, se haga por un proceso, se haga por otro, el problema tiene la misma solución.
Veamos a continuación las partes vistas y ocultas. Hemos ampliado la figura aquí en la parte izquierda y sabemos que habrá una parte de la recta que quede tapada por el plano, por la forma triangular plana definida por los puntos A, B y C. Bien, sabemos que en proyección horizontal, que es proyectar, ya como su nombre indica, sobre un plano horizontal, lo que es visto son las partes que tienen más cota, y esas partes tapan a los elementos de menos cota, que sería la parte oculta y representada, por tanto, con línea discontinua. Luego, entonces, en proyección horizontal es visto lo de más cota. Lo que no, el contorno exterior siempre de cualquier figura es visto, y por tanto este elemento y este elemento, esta porción de la recta, son vistas las dos. Nos queda duda de si esta parte es vista o esta otra. Siempre se produce una transición de parte vista a oculta a partir del punto de la intersección de la recta con el plano. Es decir, que si esta es la intersección, si este tramo ahora deducimos que es visto, este otro será oculto y viceversa. Si este se deduce que es visto, el otro es oculto. Entonces, la idea es que en proyección horizontal siempre es visto lo de más cota. Y entonces lo que hacemos es comparar las cotas del punto de corte de la proyección horizontal de la recta con uno de los lados del contorno del triángulo. Por ejemplo, con el lado AB. Entonces decimos, este punto, por pertenecer a la recta, tendrá su proyección vertical sobre R'. Entonces referimos sobre R'. Y tendrá aquí esta cota relativa. Y ahora este punto, por pertenecer al lado AB, referiríamos sobre A'B'. Como se puede ver, por pertenecer al lado AB, tiene más cota que por pertenecer a la recta. Luego, también podríamos decir que por pertenecer a la recta tiene menos cota que por pertenecer a AB. Luego, al tener menos cota, esta parte de la recta es discontinua. Si esta parte es discontinua, esta otra será continua. Y entonces tendremos que aquí dibujaremos este tramo continuo y esto de aquí será discontinuo y lo dibujaríamos de esta manera. Podríamos, en vez de haber cogido este punto, haber cogido este otro. Y entonces, desde este punto, haber referido verticalmente sobre la recta, que habría caído más o menos por aquí, y sobre el lado CB, que habría caído pues por aquí abajo. Como se puede ver, tiene menos cota por pertenecer a CB, es decir, tiene más cota por pertenecer a la recta. Por eso la parte de recta es vista, por tener más cota. Hagámoslo lo mismo para la proyección vertical. En proyección vertical es visto lo de más alejamiento y es oculto lo de menos alejamiento. Y hacemos el mismo criterio. Buscamos el corte de R' con A'C' y referimos sobre R y sobre AC. Vemos que al referir sobre R está aquí su alejamiento y sobre AC aquí. Luego, como tiene más alejamiento por pertenecer a la recta, pues esa parte es vista de la recta. Y si esa parte es vista, esta otra será oculta. Y esa sería la representación. Evidentemente aquí esta parte, como no la tapa nada, igual que ocurría aquí, va a ser vista. Y esas serían las partes vistas y ocultas de la recta. Podía, en vez de haber cogido este, haber cogido este. Y entonces desde aquí haber referido sobre R, que hubiera venido aquí, con un cierto alejamiento relativo, y desde este punto, de corte de R' con C'B', haber referido sobre CB. Como tiene más alejamiento por pertenecer a CB y menos por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es oculta y por tanto con trazo discontinuo. Y eso sería el estudio de partes vistas y ocultas, en las cuales siempre el contorno exterior siempre será visto, porque no lo tapa nadie, y luego seguimos el criterio que hemos dicho hace un momento. En resumen, que en proyección horizontal es visto lo de más cota, en proyección vertical es visto lo de más alejamiento, y luego también debemos saber que son independientes las partes vistas y ocultas de ambas proyecciones. Es decir, que el hecho de que una proyección sea una cosa vista no quiere decir que en la otra lo sea también, y viceversa. O sea que a priori, dependiendo de la inclinación del plano y de la posición relativa de la recta, puede ocurrir una cosa u otra. Entonces ya digo que son independientes. No podemos deducir del hecho de que esto sea visto, implicar que aquí abajo también lo sea. En este caso sí ha sido casualidad, pero en general no tiene por qué ocurrir así. Otro caso que podremos plantear es la intersección de una recta vertical con el plano del triángulo definido por el triángulo anterior. Vamos a tomar un proyectante que contenga la recta, que será aquel en el que todas sus rectas estén situadas sobre una recta, en este caso que pase por la proyección puntual de R. Obsérvese que R es una recta vertical. Todos los puntos de esa recta se confunden aquí en proyección horizontal en este punto. Por tanto, la proyección horizontal de la intersección va a estar aquí en este punto R, que vamos a obtener. Bien, entonces tomamos el plano auxiliar, un plano proyectante, por ejemplo este, que será aquel que tenga su traza pasando por la proyección horizontal R de la recta. Hallamos la intersección de ese plano proyectante con el plano ABC,
Por ejemplo, hallaremos la intersección de CB con ese plano, que tendremos este punto en proyección horizontal, y AB, que será este otro punto. Serán los puntos D y E en proyección horizontal. Este punto D, que está sobre CB, lo referimos verticalmente sobre C'B', y tendríamos aquí el D'. Y este punto E, que está sobre AB, referiríamos verticalmente sobre A'B', y ahí tendríamos E'. Uniendo D' con E', tenemos la recta intersección que nos corta la recta dada en el punto I', estando I, como habíamos dicho, aquí en esta posición. Y ahora ya vemos que esta recta, vamos a ver si esta parte es la vista o la oculta. Entonces vemos que este punto, por pertenecer a la recta, tiene este alejamiento. Entonces, este punto, sin embargo, por pertenecer a B, tiene menor alejamiento, puesto que si esto es AB, al referir desde aquí, tendría menos alejamiento relativo respecto a este otro. Por tanto, la parte de la recta es vista y la parte de AB es oculta. Entonces, de alguna manera, esa sería, eso que hemos puesto más oscuro, sería la intersección, la parte de la recta, y este tramo sería el tramo discontinuo de la recta en proyección vertical. Y esa sería la intersección de esa recta y ese plano en un caso en el que la recta es una recta vertical. Para completar el estudio de intersección de recta y plano, vamos a resolver el caso de la figura, en el cual tenemos un triángulo de vértices AB y C y una recta de perfil. Esa recta de perfil está definida por los puntos E' y F'. Al ser de perfil, nos vamos a ver obligados a pasar a tercera proyección y hallar en la vista de perfil el caso o la resolución de la intersección. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar una línea horizontal de referencia y esa podemos tomarla a la altura que queramos. Bien, una vez hecho eso, vamos a pasar el punto F al perfil, hacemos centro en este punto y con esta abertura hacemos este arco, subimos la cota del punto F hasta la F' y ahí tendremos un punto F mayúscula. Haremos lo mismo con el punto E, estamos pasando la recta EF al perfil. Hacemos este arco, llegamos a la línea de tierra, subimos hasta la altura de la E' y ahí tendremos el E. Uniendo estos dos puntos tendremos la recta en tercera proyección. A continuación seguimos el esquema que hemos estado haciendo anteriormente. Esto en realidad lo que hemos hecho lo que vamos a hacer va a ser tomar un proyectante que contenga la recta, que va a ser un plano de perfil. Hallar la intersección de ese plano con el plano ABC. Tendremos dos puntos. Este será uno, el corte de la traza con AB, esta sería su proyección horizontal, y este sería el otro. Y ahora el corte de esa recta de intersección con el plano con la recta F determinará el punto de intersección. Pero como todo está aquí confundido en un plano de perfil, nos vemos obligados a pasar al perfil. Y esa es la razón por la que hemos pasado a tercera proyección. Por tanto, una vez dicho eso, buscamos el corte del plano proyectante que contiene a la recta, que es con el lado AB. Este sería el punto X, y aquí arriba tendremos el punto X'. Ese punto X nos va a determinar a continuación, a partir de él, un punto Y, que sería el corte del proyectante con el lado CB, que sería este punto, cuya proyección vertical Y' estará aquí. Una vez que tenemos los puntos X e Y que definen la recta intersección del proyectante que contiene la recta, que en realidad es un plano de perfil, con el plano ABC, esos segmentos X y Y definen la recta intersección. Para buscar su corte con la recta EF tendremos que pasar al perfil. Por tanto, haremos centro en este punto y con abertura hasta X trazaremos un arco. Ese arco llegaremos hasta esta línea de referencia, subiremos verticalmente hasta la X'. Y ahí tendremos el punto X mayúscula. Haremos lo mismo con el Y. Haremos centro aquí, con este radio haremos este arco, que vamos a ir alargando hasta cortar a la línea de referencia horizontal. Subiremos hasta la altura de la Y' y ahí tendremos el Y. Uniendo X con Y tendremos esa recta que es la intersección del plano proyectante auxiliar que contiene la recta con el plano dado. Este corte con la recta EF en la vista de perfil nos da aquí el punto de intersección en la vista de perfil. Ese punto, que le vamos a llamar I mayúscula, a raíz de él ahora deshacemos la operación y pasamos a las proyecciones diédricas de alzado y planta. Es decir, por este punto hacemos una horizontal y en su corte aquí tendremos la I' latina y a continuación desde este punto bajaremos perpendicularmente a esa referencia y haremos un arco en sentido contrario, que es este que estamos haciendo de color rojo, y tendremos aquí el punto I. Y ese es el punto de intersección de esa recta con el plano. Para determinar, como hemos hecho en casos anteriores, las partes vistas y ocultas, podemos ver que este punto, por pertenecer al plano, este X, tiene su proyección aquí,
con lo cual tiene un cierto alejamiento. Por ejemplo, si tomamos esta línea como referencia de alejamientos, tendrá este alejamiento. Y este punto, por pertenecer a la recta, obsérvese que si lo quisiéramos ver su alejamiento, vemos que en esta vista de perfil, estas medidas de aquí a aquí, todas ellas son cotas, y estas distancias, respecto a este plano vertical según esta dirección, son alejamientos. Este punto, por pertenecer a la recta, si lo trajéramos aquí, vendría aquí, con lo cual se puede ver que este alejamiento es mayor que el del punto X. Por tanto, este punto, por pertenecer a la recta, es un punto visto en proyección vertical, puesto que los puntos de mayor alejamiento son vistos en proyección vertical. Luego esto es visto y luego esto también lo es por ser, digamos, el contorno exterior. Por tanto, este otro tramo, si desde la intersección hacia acá es visto, de la intersección hacia acá es oculto. También podríamos haber tomado este punto para interpretar esto y decir este punto, por pertenecer al lado BC, tiene este alejamiento. Si este es el I', pues aquí tendríamos su alejamiento, que sería el correspondiente a esta medida. Y ahora, este punto, por pertenecer a la recta, este sería su alejamiento. En tercera proyección ya se sabe que estos son los alejamientos. Como tiene menos por pertenecer a la recta, esta parte de la recta es oculta en proyección vertical. Recuérdese que en proyección vertical o alzado son vistos los puntos de mayor alejamiento y ocultos los de menor alejamiento. En planta, pues en planta vamos a ver lo siguiente, que este punto, por pertenecer a el plano ABC, tiene su cota aquí. Tiene este X, por pertenecer al lado ABC, tiene su cota aquí. Y este punto, por pertenecer a la recta, si lo pasamos aquí y venimos, tiene esta cota, que es menor. Luego tiene menos cota por pertenecer a la recta. Luego esta parte va a ser oculta. Si esa parte es oculta, esta de aquí será vista. Podría haber cogido este punto I. Por pertenecer al lado CB, tiene su cota aquí, sobre I'. Esta es su cota. Y por pertenecer a la recta, obsérvese que tendría mayor cota. Sería, haciendo este arco y viniendo a la recta, mayor cota. Luego esta sería la parte vista de esa recta en proyección horizontal. Bien. Y, lógicamente, esta sería la parte oculta. Y esas serían las partes vistas y ocultas de esta intersección. Paralelismo. Vamos a estudiar una serie de casos de paralelismo. El primero que vamos a estudiar es el de recta paralela a recta por un punto. Sabemos que rectas paralelas tienen en sistema diédrico proyecciones homónimas paralelas. Es decir, que las proyecciones verticales de dos rectas paralelas son paralelas y también las proyecciones horizontales serán paralelas entre sí. Por tanto, si partimos de las proyecciones de una recta R', como la de la figura, y tenemos también las proyecciones de un punto A', y queremos por ese punto trazar una recta paralela a la recta R, pues trazaremos por A' paralela a R' y tendremos S', y por A paralela a R y tendremos S. Y esas serán las dos proyecciones de una recta paralela a la primera trazada por el punto A. En el supuesto en que la recta fuera, por ejemplo, una recta vertical, en que esta es la proyección vertical y la proyección horizontal es un punto, recuérdese que este tipo de rectas, todos los puntos de esta recta tienen su proyección horizontal confundida aquí en esta R minúscula. Si nosotros queremos por un punto A trazar una paralela, pues por A' haremos paralela a R' y tendremos la S', que será una línea vertical, y en A tendremos confundida la proyección horizontal S. Esa sería las proyecciones de una recta paralela por el punto A. Bien, a continuación podríamos tener una recta, por ejemplo, R', que ahora sería perpendicular al vertical, de punta respecto al vertical. Y este sería un nuevo punto B', por el que quiero hacer una paralela. Pues entonces por B haremos paralela a R y tendremos la S, y en B' coincidente con él tendremos la S'. Y esas son las proyecciones de una recta paralela trazada por un punto. Cuando la recta es vertical, la nueva paralela también lo será, y si aquí la proyección horizontal es un punto, aquí también lo será, y si aquí es de punta respecto al vertical, la paralela también lo será aquí. Presentamos ahora un caso en el cual queremos trazar una recta paralela a una recta de perfil, definida por los puntos A y B, y trazar esa paralela por un punto C. Según lo que hemos visto anteriormente, las rectas paralelas tienen proyecciones paralelas. Por tanto, si la recta AB es de perfil, la que tracemos por el punto C también lo será. Y sus proyecciones estarán aquí en una línea vertical. Pero sabemos que en tercera proyección las rectas paralelas también conservan el paralelismo. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser pasar la recta AB a tercera proyección.
Para ello hemos tomado una línea de referencia horizontal cualquiera y vamos a hacer centro en este punto y con radio hasta B y radio hasta A vamos a trazar sendos arcos para luego subir desde cada corte con esa horizontal una medida igual a la cota del punto. Entonces tenemos aquí el punto B mayúscula y haremos lo mismo con el punto A. Una vez que llegamos aquí a esta referencia, haremos por A una vertical y trazaremos una medida igual a la altura o cota del punto A respecto a esta referencia. Uniendo estos dos puntos tendríamos la tercera proyección de esa recta de perfil, o la vista de perfil de la misma. Aquí tenemos la longitud real del segmento AB, ya se sabe que en rectas de perfil se encuentran en verdad magnitud en tercera proyección. Este ángulo es el ángulo que forma la recta con el horizontal y este ángulo es el ángulo que forma la recta con el vertical. Para hacer la paralela, pues vamos a pasar por el punto C a tercera proyección, igual que hemos hecho con el A y con el B. Tendríamos el mismo procedimiento, tenemos C, y ahora por este C, en tercera proyección, haremos la paralela a la recta en tercera proyección. Y esa sería la recta paralela en tercera proyección. Sabemos que para que una recta de perfil quede definida, necesitamos dos puntos de ella. Uno de ellos es el punto C por el que la hemos trazado, y ahora podemos tomar cualquier punto de esa recta en tercera proyección. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, aquí este punto, que va a ser un punto que le vamos a llamar D, y vamos a hallar las proyecciones de ese punto. Haremos aquí una perpendicular y tendremos aquí el de', bajaríamos, es decir, hacemos las operaciones contrarias a las de abatimiento que habíamos hecho anteriormente. Realizamos este arco hacia atrás y donde corte aquí tendríamos la proyección horizontal D. De modo que esta recta CD sería la paralela buscada. Paralelismo entre planos. Sabemos que dos planos son paralelos si, estableciendo una recta cualquiera en uno de ellos, el otro contiene a una paralela al mismo. Pero para que dos planos sean paralelos, dos parejas de sus rectas definidores, es decir, una pareja en un plano y otra pareja en el otro, deben ser paralelas. Por tanto, si nosotros tenemos un plano definido por dos rectas R y S, como las de aquí de la figura, y queremos por este punto B trazar uno paralelo, no hay más que trazar por B' paralela a R' y S' y por B paralela a R y a S. Y entonces diremos que las nuevas rectas definen un plano paralelo al primero. De modo que si tenemos aquí estas dos rectas, que son paralelas a las primeras, diremos que el plano que estas dos rectas definen es paralelo al primero. Una propiedad de los planos paralelos es que, como hemos dicho, cualquier recta de un plano tiene asociado una paralela en el otro. Por ejemplo, todas las horizontales de un plano y de su paralelo son paralelas entre sí. Veámoslo, vamos a hacer una comprobación. Tracemos aquí una horizontal cualquiera de este primer plano, poniendo aquí su proyección vertical, y este punto lo referiremos aquí y este punto lo referiremos aquí verticalmente. Tendremos entonces las proyecciones horizontales de dos puntos de esa recta horizontal, que sería esta de color rojo que hemos dibujado. Esa sería una horizontal de este plano. Bueno, pues las horizontales de este otro, que es paralelo, son paralelas a esta. Y entonces tracemos aquí una horizontal cualquiera, por ejemplo esta de color azul, y refiramos a los correspondientes puntos en los de corte con esa proyección vertical, con las proyecciones verticales de las rectas definidoras. Y observamos que esta recta sería la proyección horizontal de otra horizontal de plano. Como estos dos planos son paralelos al tener dos parejas de rectas paralelas, las horizontales de uno y las de otro son paralelas. Podemos comprobarlo simplemente trayendo esta línea, trayéndola aquí en las proximidades de esta y observando el paralelismo existente. Lo mismo ocurriría con las frontales. No lo hacemos porque no tiene, en fin, es muy sencillo. Sería hacer una frontal con su proyección horizontal aquí en posición horizontal, referir arriba a los puntos de corte y comprobar que las frontales tanto de este plano como de este otro son paralelas. Lo mismo diríamos las líneas de máxima pendiente. Por ejemplo, vamos a aprovechar para trazar una línea de máxima pendiente en uno de los planos y hallar sus proyecciones y comprobar que en el otro plano las líneas de máxima pendiente serán paralelas a él. Por ejemplo, recuérdese que una línea de máxima pendiente en este plano de la derecha tiene su proyección horizontal perpendicular a la proyección horizontal de, digamos, las horizontales de plano. Entonces hagamos aquí una perpendicular, esta sea la proyección horizontal de una línea de máxima pendiente. Esto nos corta en este punto y en este a la horizontal y en este a esta recta de aquí. Entonces ahora lo que haremos será referir verticalmente desde ambos puntos y trazaremos, vamos a poner con las líneas discontinuas, dibujaremos desde este punto una línea de referencia hasta la horizontal, que sería este punto, y desde este otro vamos a ampliar aquí. Vamos a recortar aquí también para que nos resulte más claro.
desde el otro, es que obsérvese que vamos a ampliar bastante, porque por el ángulo en que se han hecho las líneas queda un ángulo bastante pequeño. Este sería la otra. Esta nos corta aquí arriba en este punto, y ahora ya vamos a dibujarlo en color azul. Dibujaríamos que uniendo este punto con este sería la línea de máxima pendiente de ese plano. La podemos prolongar. Bien, una vez hecho esto en este caso, si hiciéramos, ya no lo vamos a hacer porque por los datos del ángulo quedan valores muy pequeños. Si hiciéramos lo mismo en este otro caso, que al ser planos paralelos, la línea de máxima pendiente de este plano sería paralela a esta que acabamos de obtener. Insisto que lo que hemos hecho ha sido una perpendicular a la horizontal, a la proyección horizontal de la horizontal, y es así a la proyección horizontal de la línea de máxima pendiente. Esto nos corta en este punto y en este a la horizontal y en este a esta recta de aquí. Desde cada uno de ellos lo referimos a la suya, desde este punto venimos aquí y desde este arriba y uniríamos, ahí tendríamos la línea de máxima pendiente. Luego entonces, las horizontales, las frontales, las líneas de máxima pendiente y las líneas de máxima inclinación de planos paralelos son paralelas. Si las dos rectas definidoras de un plano fueran una horizontal y una frontal, que suele ser bastante habitual, pues las paralelas serán, las del plano paralelo serán paralelas a las mismas. A continuación vamos a ver una serie de aplicaciones de paralelismo. Se van a basar básicamente en lo que hemos estado estudiando hasta el momento. Diremos, por ejemplo, que una recta es paralela a un plano si lo es a una infinidad de rectas del plano. Lógicamente, en un plano existirán muchas rectas paralelas a esa, infinitas, y cuando una recta es paralela a una cualquiera de ellas, y por tanto a todas las demás, esa recta diremos que es paralela al plano, porque evidentemente no tiene intersección con el mismo. Diremos que un plano es paralelo a una recta cuando contiene a una paralela. Esas dos ideas básicas, pues bueno, se van a utilizar en los casos que vienen a continuación. Y ahora a continuación vamos a estudiar una serie de casos que sean aplicaciones de paralelismo, en las cuales vamos a ver los pasos a seguir para resolver una serie de casos interesantes dentro del capítulo de paralelismo. El primer caso es el siguiente: trazar una recta paralela a una recta R que corte a otras dos rectas S y T. Es decir, se aportan aquí los datos, tres rectas, una recta R, una recta S y una recta T. Y esas tres rectas se cruzan en el espacio, o sea, no hay corte entre ninguna pareja de ellas. Se trata de hallar una recta que, siendo paralela a R, corte a S y a T. La idea es la siguiente. Si nosotros tenemos esto, hemos copiado aquí los datos. Si esta es la recta R y esta es la S, pues nosotros un procedimiento que podríamos seguir sería coger todos los puntos de la recta S, los infinitos, y trazar infinitas paralelas a R. Y de una de esas infinitas sería la que cortaría a T. Evidentemente es un trabajo largo y por tanto no es muy geométrico que digamos. Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si tomamos la recta S y por un punto cualquiera hacemos una paralela R, y le llamamos R1, esa recta R1 y la S definen el plano en el que están esas infinitas paralelas a R que hubiéramos podido trazar según hemos dicho. Con lo cual cualquier recta de ese plano cumpliría, cualquier recta que fuera paralela a R, y por tanto a esta R1, pues sería una posible solución. Como lo que quiero es que además la recta solución corte a la recta T, lo que voy a hacer es hallar a continuación la intersección de la recta T con el plano. Tendré un punto I, y por ese punto haré una nueva paralela a R y a R1, y tendré la R2 solución que corta en este punto a la recta S. Y esta sería la que cumple. O sea que yo lo que haría sería, por un punto cualquiera de S, por ejemplo hacer una paralela R1 a R, y esta R1 y esta S definen un plano. A continuación hallaría la intersección de la recta T con el plano y tendría un punto I, y por ese punto I haría la paralela, y esa sería la recta que, siendo paralela a R, corta a T y a S, que es lo que exigía el enunciado. Aquí están los pasos que habría que seguir, pues para que se vean un poco. Y entonces esto lo aplicaríamos y lo resolveríamos en cualquier sistema de representación, en concreto aplicando simplemente el paralelismo entre rectas y la intersección de recta y plano. Como se ve, es un ejemplo de aplicación de lo que llevamos estudiado hasta el momento en los distintos vídeos de sistema dieético directo. Otro caso de gran utilización en diédrico es el siguiente. Nos dan una recta, un punto y un plano. Estos serían los datos, un punto A, una recta R y un plano P. Y se nos pide que tracemos por el punto A una recta que, siendo paralela al plano, corte a la recta R. Bien, sabemos que todas las rectas que pasando por A son paralelas al plano, se sitúan en un plano paralelo al P, trazado ese plano por A. Luego lo primero que haría sería por el punto A trazar un plano Q, es este, paralelo al plano P. Ya hemos visto cómo trazar planos paralelos.
Una vez hecho eso, sabemos que cualquier recta que pase por A situada en el plano Q va a ser una recta paralela a P. Y a continuación, como la otra condición que se me exige es que corte a la recta R, pues lo que haré será hallar la intersección de la recta R con el plano Q. Obtendré entonces el punto I. Uniendo A con I, tendré una recta que será la solución, que cumple las tres condiciones. Pasar por A, al estar en este plano, porque el punto A y el punto I son dos puntos que están en el plano, la recta está en el plano. Pues entonces sería una recta que al estar en el plano es paralela a P. De ahí que se cumpla que es una recta que pasando por A, siendo paralela al plano P, corta a la recta R. Se recuerda que una recta está en un plano si, en realidad a nivel geométrico, si sus infinitos puntos están en el plano. Pero siempre sabemos que nos podemos basar en un axioma geométrico que dice que una recta está en un plano si dos de sus puntos están en el plano. Si demostramos que dos puntos de una recta están en el plano, sabemos que el resto de puntos de la recta pertenecen al plano. Y este sería un segundo caso de trazado de recta que pasando por un punto, siendo paralela a un plano, corta a otra recta. El tercer caso que nos podemos plantear es el de trazado de un plano que conteniendo una recta R resulte paralelo a una recta S. R y S se cruzan, no se cortan. Recuérdese la diferencia entre cortarse y cruzarse. Cruzarse es cuando no existe un punto de intersección común. Bien, quiero hacer un plano que conteniendo una recta R sea paralelo a una recta S. Sabemos que un plano es paralelo a una recta cuando contiene a una paralela. Luego entonces lo único que vamos a hacer va a ser, para que una paralela S junto con R definan un plano, va a ser coger un punto cualquiera de R y trazar por él una paralela a S, que es esta S1. Y el plano definido por S1 y R es el plano que cumple las dos especificaciones pedidas, que es que conteniendo a R sea paralelo a S. El que sea paralelo a S implica que contiene a una paralela, pero para que esa paralela junto con R definan plano tienen que cortarse, por eso hemos elegido un punto. Y es importante el que tengáis en cuenta que da lo mismo el punto que tomemos de R. Si tomamos en vez de este otro, la solución sería la misma. Y todas las paralelas cumplirían evidentemente la condición que es la que garantiza que el plano nuevo sea paralelo a S. El cuarto caso que estudiamos consiste en lo siguiente. Se nos aportan dos planos, P y Q, y una recta R. Y se nos pide que hallemos un plano que conteniendo a la recta R produzca intersecciones con P y con Q según rectas paralelas. Se nos dan dos planos, ya digo, un plano P y un plano Q, y una recta R. Y queremos hallar un plano que conteniendo a la recta R, ese plano tenga intersecciones con P y con Q según dos rectas paralelas. La idea es que vamos a hallar la intersección S de P y Q, que sería aquí tenemos la figura de resolución, la intersección S. Y a continuación, para que las rectas sean paralelas, las intersecciones de ese plano que buscamos sean paralelas entre sí, las intersecciones de ese plano que buscamos con P y con Q sean paralelas entre sí, serán paralelas precisamente a lo común que tienen P y Q, que es la recta S de intersección. Luego entonces tenemos que hallar un plano que conteniendo a R sea paralelo a S. Luego es aplicar el caso anterior. Tomaremos un punto cualquiera de R, de la recta R aportada, por ese punto haremos una recta S1 paralela a S, y esa recta S1 junto con R define el plano. Y podemos comprobar que ese plano, al hallar su intersección con P, nos va a dar esta recta, y al hallar su intersección con Q nos va a dar esta otra, siendo esas rectas paralelas entre sí, paralelas a S1 y a S. Luego entonces, repito, si yo quiero hacer un plano que conteniendo una recta produzca intersecciones con dos planos P y Q paralelas entre sí, lo que haremos es que como lo común que tienen P y Q es la recta S, hallaremos lo primero esa intersección, S. Esta es la que tenemos aquí en la figura de ejecución. Queremos entonces un plano que conteniendo a R sea paralelo a S, luego contendrá a una paralela. Tomaremos un punto cualquiera de la R aportada y por ese punto haremos una S1 paralelo a S. Pues la recta S1 y la recta R es la solución. Podríamos comprobar, al hallar la intersección de ese plano obtenido, que su intersección con P nos va a dar esta recta y su intersección con Q esta otra, que son paralelas entre sí y, como digo, paralelas tanto a S como a S1. En realidad, una vez obtenido el plano, no haría falta verificar que las intersecciones son paralelas. Si queremos verlo para ver con qué precisión estamos dibujando, podemos hacerlo. Pero en teoría tenemos ya la certeza de que esas intersecciones serán paralelas entre sí. Este quinto caso en realidad lo incluimos aquí en el capítulo de paralelismo, pero en realidad no es un caso de paralelismo, es un poco una aplicación de las cosas que estamos viendo. Sería trazar por un punto dado una recta que corte a otras dos rectas dadas que se cruzan en el espacio. Aquí los pasos son, si quiero una recta que pase por A y corte a R,
estará en el plano formado por A y R. Si quiero una recta que pase por A y corte a S, estará contenida en el plano definido por A y por S. Luego hallaré entonces el plano formado por A y por R. Hallaré un segundo plano formado por A y por S. Y la intersección de esos dos planos sería la solución del problema. También podría haber hecho el plano ya formado por A y R y luego haber hallado la intersección de S con el plano obtenido. Obtendré un punto que unido con A definirá la solución. Y esas son las dos formas para resolver este caso. Plano que pasando por A corte a otras dos rectas. Siempre insisto que las dos rectas y el punto no son coplanarios. Por tanto, las dos rectas no se cortan entre sí. El caso sexto sería el trazado de una recta paralela a dos planos dados que corte a dos rectas dadas igualmente. Este caso se reduce al primero. ¿Por qué? Porque si es paralela a dos rectas, si es una recta paralela a dos planos dados, quiere decir que es paralela a su intersección. Luego entonces el caso se convierte en un caso de recta paralela a una recta, que es la intersección de esos dos planos, que corte a otras dos rectas. Luego es el primer caso, recta paralela a recta que corta a otras dos. Ya hemos visto el proceso. Hallamos la intersección de los dos planos y a esa le podemos llamar R. Y ahora ya, si a las otras dos le llamamos S y T, pues es lo que vimos en el caso primero. Obsérvese la figura. Si este es uno de los planos y este es el otro, la intersección es esta recta R. Para que una recta sea paralela a estos dos planos simultáneamente, será paralela a su intersección. Y entonces reducimos el caso al primero, recta paralela a R que corte a S y T. Recuérdese, entonces, hallamos la intersección de los dos planos y ahora ya aplicamos lo que hemos visto allí. Esta sería la recta R intersección y ahora por un punto de S, de esta S haríamos una paralela R1 a R, la R1 y la S definirían un plano, hallaríamos la intersección de la recta T con ese plano y por ese punto haríamos una nueva paralela a R y a R1, que sería la R2, que es la solución. Hay algunos autores que, tanto en este caso como en el primero, lo que dicen es otro procedimiento, y es coger y decir, coger un punto cualquiera de S y hacer una paralela a R, y tengo un plano. Coger un punto de T y hacer una paralela a R, y tengo otro plano. Y una vez que tengo los dos planos, hallar la intersección y esa será la solución. O sea que la otra forma sería coger un punto de R, tanto para este caso como para el primero que hemos visto. Sería otra forma, coger un punto de S y hacer por él una paralela a R, R es 1, y esto forma un plano. No está hecha aquí la figura. Luego coger un punto de T, un punto cualquiera de T, y por ese punto una nueva paralela a R, y formo otro plano. La intersección de esos dos planos es la solución. Son dos formas de resolver un mismo caso. Con esto tenemos vistos una serie de casos de paralelismo que se pueden aplicar para cualquier sistema de representación. Nosotros lo estamos explicando aquí para el diédrico, pero podría ser para cualquiera, porque los pasos, los procesos son de geometría del espacio y son únicos, y por tanto luego es traducirlo con las particularidades de cada sistema de representación.